Ya no nos sirve si no queremos mantenidos, dijeron mis padres cuando perdí mi trabajo, a pesar de haberlos mantenido por 3 años, así que me fui, pero volví un año después con las escrituras de su casa, largo de aquí, que ahora es mía. Me llamo Edison, tengo 28 años, y hasta hace poco más de un año, mi vida giraba en torno a una sola cosa, mantener a flote a mi familia. No es que fuera mi sueño dorado, pero cuando eres el único que tiene un trabajo decente, las cosas se dan así. Mis padres, Gonzalo y Elena, no son malas personas, o al menos no lo eran en mi cabeza hasta que todo se derrumbó. Hace 3 años, yo tenía un trabajo sólido en una empresa de logística. No era un gerente ni nada por el estilo, pero ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, y de paso, cubrir casi todos los gastos de la casa donde vivíamos los 3, mis padres y yo. La casa no era nuestra, era alquilada, pero la sentíamos como hogar. Había crecido ahí, en ese barrio tranquilo con calles de adoquines y vecinos que siempre saludaban. La casa tenía un patio pequeño donde mi madre plantaba flores y un comedor donde mi padre solía contar historias de su juventud mientras tomaba café. Era nuestro refugio, y yo me aseguraba de que siguiéramos teniéndolo. El alquiler no era barato, unos $800 al mes, y a eso súmale la comida, los servicios y el internet. Mis padres no estaban en las mejores condiciones para trabajar. Mi padre, Gonzalo, tenía 55 años y problemas en las rodillas que lo hacían quejarse cada vez que levantaba algo pesado. Había sido mecánico toda su vida, pero los talleres modernos ya no lo contrataban, decían que era muy mayor para el ritmo. Mi madre, Elena, de 52, había sido ama de casa la mayor parte de su vida, aunque a veces hacía trabajos esporádicos limpiando casas o cuidando niños. Pero esos trabajos eran inestables, y la mayoría de las veces, sus ingresos apenas alcanzaban para comprar algo extra en el mercado. Así que, desde que conseguí mi trabajo en la empresa de logística, me convertí en el sostén de la casa. No fue algo que planeé, simplemente pasó. Al principio, mis padres me decían que era temporal, que pronto encontrarían algo y me ayudarían. Pero los meses se convirtieron en años, y yo terminé pagando el 90% de todo, el alquiler, la luz, el agua, el gas, la comida. Incluso compré un sofá nuevo cuando el viejo se deshizo en pedazos. No me quejaba, no porque fuera un santo, sino porque sentía que era mi responsabilidad. Ellos me criaron, me dieron un techo toda mi vida, y ahora me tocaba a mí devolverles el favor. Además, no era tan malo. Ganaba bien, ahorraba un poco, y todavía me alcanzaba para salir con amigos o comprarme algo de vez en cuando. Durante esos 3 años, nunca les eché en cara lo que hacía. Nunca dije, oye, papá, cuando vas a buscar trabajo, o mamá, ¿por qué no aportas algo? No, yo simplemente pagaba y seguía adelante. A veces, mi padre me daba una palmada en el hombro y decía, eres un buen hijo, Edison. Gracias por todo. Mi madre me preparaba mi comida favorita, arroz con pollo, y me decía que estaba orgullosa de mí. Esos momentos hacían que valiera la pena. Sentía que éramos un equipo, que estábamos juntos en esto, pero entonces, todo cambió. Era un martes por la mañana, cuando mi jefe me llamó a su oficina. Yo trabajaba como coordinador de envíos, asegurándome de que los camiones salieran a tiempo y llegaran a donde debían. Era un trabajo que me gustaba, aunque a veces era agotador. Ese día, mi jefe, un tipo serio pero justo, me miró con cara de funeral y me dijo, Edison, lo siento mucho, pero la empresa está en problemas. Vamos a tener que reducir personal, y tu puesto está en la lista. Me explicó que la compañía había perdido un cliente grande, que las finanzas no daban, bla, bla, bla. Todo lo que escuché fue que, después de 4 años de darlo todo, me quedaba sin trabajo. Salí de la oficina con una caja de cartón en las manos, donde había metido mis cosas, una foto con mis amigos, un par de lapiceros, y una taza que decía mejor empleado del mes de hacía 2 años. Me dieron una indemnización, pero no era gran cosa, apenas suficiente para cubrir un par de meses de gastos si me apretaba el cinturón. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la sala viendo televisión. Les conté lo que pasó, esperando un poco de apoyo, tal vez un no te preocupes, hijo, todo va a estar bien. Pero no, mi padre frunció el ceño y dijo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No podemos quedarnos sin nada. Mi madre se quedó callada, pero su mirada era de preocupación, como si yo hubiera hecho algo malo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo iba a salir de esto. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo como loco. Envié mi currículum a todas las empresas de logística que conocía, me inscribí en páginas de empleo, incluso fui a un par de agencias de trabajo temporal. Pero nada. Nadie me llamaba. Las respuestas eran siempre las mismas, no tenemos vacantes ahora, tu perfil no encaja, o simplemente silencio.
cada día que pasaba sin una oferta, sentía que el peso en mis hombros crecía. Mientras tanto, mis padres decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Mi padre, a pesar de sus dolores de rodilla, empezó a trabajar como taxista. Se levantaba temprano, tomaba la camioneta vieja y salía a recorrer la ciudad. Mi madre, por su parte, encontró un trabajo de mesera en un restaurante cerca de casa. No eran trabajos fáciles, y yo lo sabía. Veía a mi padre llegar agotado, con la camisa empapada de sudor, y a mi madre quejándose de los pies hinchados después de estar parada todo el día. Pero al menos, entre los dos, estaban cubriendo los gastos de la casa. El alquiler, la comida, los servicios, todo lo que yo había pagado durante 3 años ahora lo manejaban ellos. Yo, mientras tanto, seguía buscando trabajo. Pasaba horas en el computador, actualizando mi currículum, escribiendo cartas de presentación, llamando a contactos que tal vez pudieran ayudarme. Incluso me ofrecí para trabajos que pagaban menos de lo que ganaba antes, pero ni así. El mercado estaba duro, y yo no era el único buscando. A veces, llegaba a casa después de una entrevista que no llevaba a nada, y mis padres me miraban como si fuera un extraño. No decían nada al principio, pero podía sentirlo, la tensión, las miradas de reproche. Todo explotó unas 2 semanas después de que ellos empezaron a trabajar. Era un viernes por la noche, y yo estaba en mi cuarto, revisando correos, cuando mi padre entró sin tocar. «Edison, tenemos que hablar», dijo, con un tono que no admitía discusión. Mi madre estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Me senté en la cama, sintiendo que algo malo venía. «Esto no puede seguir así», empezó mi padre. «Nos estamos matando trabajando mientras tú estás aquí, sin hacer nada. No aportas, no ayudas, solo eres una carga». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Una carga?», dije, incrédulo. «Papá, estuve manteniéndolos por 3 años». «¿3 años?» «Pagué todo, la casa, la comida, la luz, todo. Y ahora que estoy pasando por un mal momento, soy una carga». Mi madre intervino, con esa voz fría que usaba cuando estaba molesta. «Eso fue antes, Edison. Ahora no haces nada. No puedes vivir aquí como mantenido. Tienes que buscarte la vida». Intenté defenderme. Les dije que estaba buscando trabajo, que no era mi culpa que no me contrataran, que estaba haciendo todo lo que podía. Pero no escuchaban. Mi padre levantó la voz: «No queremos excusas. Si no puedes aportar, no puedes quedarte. Esta casa no es un hotel». Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante 3 años, había cargado con todo sin pedir nada a cambio. Nunca les reproché, nunca les dije que eran una carga, aunque a veces sentía que lo eran. Y ahora, porque estaba sin trabajo por unas semanas, ¿me echaban? Sentí una mezcla de rabia y dolor que no puedo explicar. Pero lo peor vino al final. «Ya no nos sirves», dijo mi padre, mirándome a los ojos. «No queremos mantenidos aquí. Tienes hasta el lunes para encontrar trabajo, o te vas». Mi madre no dijo nada, solo asintió. Y en ese momento, supe que no había nada más que decir. Me habían dado la espalda, como si todo lo que hice por ellos no valiera nada. El lunes por la mañana, con el sol apenas asomándose por la ventana, me paré frente a la puerta de la casa que había sido mi hogar toda la vida. En una mano llevaba una mochila vieja con algo de ropa, mi laptop y unos documentos. En la otra, una bolsa de plástico con un par de sándwiches que había preparado la noche anterior. No tenía a dónde ir, no tenía un plan claro, pero sabía que no podía quedarme ni un segundo más en un lugar donde me habían llamado, carga y mantenido. Las palabras de mi padre, Gonzalo, y el silencio cómplice de mi madre, Elena, todavía resonaban en mi cabeza como un eco que no se apagaba. No me despedí. No había nada que decir. Dejé las llaves en la mesa del comedor, cerré la puerta detrás de mí y caminé por la calle de adoquines sin mirar atrás. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y algo que no podía nombrar, como si una parte de mí se hubiera roto. Durante 3 años, había dado todo por ellos. Pagué el alquiler de esa casa, llené la nevera, mantuve las luces encendidas. Y ahora, porque la vida me dio un revés, me trataban como si no valiera nada. Pero en medio de esa tormenta de emociones, algo dentro de mí se encendió, una chispa de determinación. Si ellos pensaban que era un bueno para nada, les iba a demostrar que estaban equivocados. No sabía cómo, pero lo haría. Los primeros días fueron los más duros. No tenía ahorros significativos, la indemnización de mi trabajo se había ido en cubrir los últimos gastos de la casa antes de que mis padres empezaran a trabajar. Mi primera parada fue la casa de un amigo, Carlos, que me ofreció su sofá por unos días.
Carlos era de esos amigos que siempre están ahí, sin hacer preguntas incómodas. Cuando le conté lo que pasó, se quedó boquiabierto. ¿Te echaron? ¿Después de todo lo que hiciste por ellos? Edison, eso es una locura. Intenté explicarle que no quería hablar mucho del tema, que solo necesitaba un lugar donde dormir mientras ponía mi vida en orden. Él asintió y me dio una palmada en el hombro. Quédate el tiempo que necesites, hermano. Pero yo sabía que no podía abusar de su hospitalidad. Necesitaba un trabajo, y lo necesitaba rápido. Pasé los días siguientes recorriendo la ciudad, dejando currículums en cualquier lugar que pareciera remotamente prometedor, tiendas, restaurantes, almacenes, oficinas. Incluso me ofrecí como repartidor en una pizzería, aunque el sueldo era una miseria. Pero las respuestas eran las mismas que antes: no hay vacantes, te llamaremos, o simplemente una mirada de indiferencia. Cada rechazo era como un golpe más, pero no me rendía. No podía rendirme. Si me derrumbaba, les estaría dando la razón a mis padres. Después de una semana durmiendo en el sofá de Carlos, conseguí mi primer trabajo, ayudante en un taller mecánico. No era gran cosa, apenas $300 al mes, pero era algo. Mi trabajo consistía en limpiar herramientas, organizar piezas y, de vez en cuando, ayudar a los mecánicos con tareas simples. El jefe, un tipo gruñón llamado Don Raúl, me advirtió que no esperaba menos que trabajo duro. Aquí no mantenemos vagos, dijo, y esas palabras me dolieron como si me hubieran clavado un cuchillo. Pero me tragué el orgullo y asentí. No iba a dejar que nadie más me llamara mantenido. El taller estaba a 1 hora en bus desde la casa de Carlos, así que me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Trabajaba de 7 a 5, a veces más si había mucho movimiento. El sueldo apenas me alcanzaba para comer y pagar el pasaje, pero empecé a ahorrar cada centavo que podía. Comía lo más barato que encontraba: pan con café en la mañana, arroz con huevo al mediodía, y a veces solo una fruta por la noche. No me quejaba. Cada dólar que guardaba era un paso hacia algo mejor, aunque todavía no sabía qué. Vivir en el sofá de Carlos no era sostenible, así que después de un mes en el taller, busqué un lugar para rentar. Encontré una habitación pequeña en un barrio modesto, lejos del centro. Era un cuarto de 10 metros cuadrados, con una cama vieja, un ventilador que hacía más ruido que aire, y un baño compartido con otros inquilinos. El alquiler era de $100 al mes, una fortuna para mi sueldo, pero era lo más barato que encontré. Me mudé con lo poco que tenía, y por primera vez en mi vida, sentí lo que era estar completamente solo. Los meses siguientes fueron una rutina agotadora. Trabajaba en el taller, llegaba a mi cuarto exhausto, y pasaba las noches buscando mejores oportunidades. Enviaba currículums, me inscribía en cursos gratuitos en línea para mejorar mis habilidades, y hablaba con cualquiera que pudiera darme un contacto. Poco a poco, empecé a escalar. Después de 3 meses en el taller, conseguí un trabajo como repartidor para una empresa de mensajería. El sueldo era un poco mejor, $850 al mes, y aunque pasaba horas en una moto bajo el sol o la lluvia, sentía que estaba avanzando. Pero no todo era trabajo. En las noches, cuando el cansancio no me vencía, pensaba en mis padres. No los había visto ni hablado con ellos desde que me echaron. A veces, me preguntaba cómo estarían. ¿Seguiría mi padre manejando el taxi? ¿Estaría mi madre todavía sirviendo mesas? Pero cada vez que intentaba sentir lástima por ellos, recordaba sus palabras: ya no nos sirves, no queremos mantenidos. Y esa rabia me empujaba a seguir. No estaba trabajando solo para sobrevivir, estaba trabajando para demostrarles que se equivocaron. Que yo no era una carga. Que era más fuerte de lo que ellos creían. 6 meses después de dejar la casa, mi vida empezó a tomar forma. Había cambiado de trabajo otra vez, esta vez a una empresa de logística pequeña, como asistente de operaciones. El sueldo era de $1.500 al mes, más que lo que ganaba en mis anteriores trabajos. Me mudé a una habitación un poco mejor, con baño propio y una ventana que dejaba entrar algo de luz. Empecé a ahorrar de verdad, no solo para sobrevivir, sino para algo más grande. No sabía qué, pero sentía que necesitaba un objetivo, algo que me diera dirección. Fue entonces cuando empezó a formarse la idea. Una noche, mientras comía un sándwich en mi cuarto, recordé la casa. La casa de mi infancia, la que había mantenido durante 3 años. La casa que mis padres ahora ocupaban, probablemente sin imaginar que yo estaba reconstruyendo mi vida. Y me pregunté, ¿y si la casa fuera mía? No solo en recuerdos, sino en realidad. ¿Y si pudiera reclamar lo que me habían arrebatado? La idea era loca, imposible, pero una vez que se metió en mi cabeza, no pude sacarla. Empecé a investigar.
Busqué en internet cómo funcionaba la compra de una casa, cuánto costaba una propiedad como la que alquilábamos, qué necesitaba para hacer una oferta. Los números eran abrumadores. Una casa como esa, en un barrio decente, podía costar entre 80.000 y 100.000 dólares. Yo apenas tenía 10.000 dólares ahorrados, y mi sueldo, aunque mejor, no era suficiente para un préstamo bancario grande. Pero no me desanimé. En lugar de rendirme, hice un plan. Trabajaría más duro, buscaría un mejor empleo, ahorraría cada centavo. Tarde o temprano, lo lograría. 9 meses después de dejar la casa, mi vida era completamente diferente. Había sido ascendido en la empresa de logística a coordinador de operaciones, con un sueldo de 3.200 dólares al mes. Finalmente, mi jefe se dio cuenta que tenía bastante experiencia en ese tema de logística, y me ascendió. Era un trabajo demandante, pero me gustaba. Me sentía útil, valorado. Mis compañeros me respetaban, mi jefe confiaba en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo para mí mismo. Mis ahorros crecían lentamente, y aunque todavía estaba lejos de poder comprar una casa, sabía que iba por buen camino. Fue entonces cuando decidí dar el primer paso. Una tarde, después del trabajo, tomé mi celular y busqué el número del dueño de la casa, el señor Ramírez. No sabía si él todavía era el propietario, pero valía la pena intentarlo. Cuando contestó, su voz sonaba cansada, como si hubiera tenido un mal día. Me presenté, le dije que era el hijo de Gonzalo y Elena, los inquilinos de su casa. Hubo un silencio, y luego dijo, «Ah, sí, lo recuerdo. ¿En qué te puedo ayudar?» Tragué saliva y fui directo al grano. «Señor Ramírez, quería preguntarle si estaría interesado en vender la casa. Estoy trabajando, tengo ahorros, y me gustaría hacer una oferta». Hubo otro silencio, más largo esta vez. Luego, él suspiró. «Mira, Edison, no te voy a mentir. Tus padres me deben 3 meses de renta. He intentado hablar con ellos, pero siempre tienen excusas. Estaba pensando en desalojarlos, pero si tú estás interesado en comprar, podríamos hablar». Esas palabras fueron como música para mis oídos. No solo la casa estaba en venta, sino que mis padres estaban fallando en mantenerla, justo como yo había fallado en sus ojos. Sentí una satisfacción amarga, pero también una oportunidad. Le dije al señor Ramírez que quería reunirme con él para discutir los detalles. Quedamos en vernos en una cafetería la semana siguiente. Esa noche, no dormí. No de preocupación, sino de emoción. La idea que había empezado como un pensamiento fugaz ahora era real. Iba a comprar la casa. Iba a regresar. Y cuando lo hiciera, mis padres sabrían exactamente quién era el mantenido. La reunión con el señor Ramírez en la cafetería fue rápida. Me dijo que la casa costaba 75.000 dólares, pero la negociamos y el precio final fue de 70.000 dólares, así que le dije que en unos 3 meses lo llamaría de nuevo, para hacer el negocio, a lo que él aceptó. Esa reunión marcó un antes y un después en mi vida. Cuando salí de ahí, con su promesa de considerar mi oferta para comprar la casa, sentí que el mundo se abría ante mí. Pero también sabía que no iba a ser fácil. Tenía 10.000 dólares ahorrados, un sueldo de 3.200 dólares al mes como coordinador de operaciones en la empresa de logística, y una determinación que no se apagaba. Pero comprar una casa de 70.000 dólares, el precio que el señor Ramírez mencionó como posibilidad si pagaba rápido, era un desafío enorme. No era solo dinero, era tiempo, sacrificio, y la presión de saber que mis padres, Gonzalo y Elena, podían perder la casa si no actuaba pronto. Esa noche, en mi habitación, me senté con una libreta y un lápiz para planear todo. Había investigado un poco y sabía que los bancos suelen pedir entre el 20% y el 30% del valor de la casa como enganche. Para una casa de 70.000 dólares, eso significaba entre 14.000 y 21.000 dólares. Decidí apuntar a 18.000 dólares, una cifra que parecía razonable y que me daría una buena posición para negociar. Los 52.000 dólares restantes me lo prestaría el banco. Con mi sueldo actual, podría ahorrar una cantidad decente cada mes, pero necesitaba ser implacable con mis gastos. Ajusté todo y puse mi plan en marcha. Después de 3 meses de trabajo sin descanso, llegó el momento. Había ahorrado 8.700 dólares, que, sumados a mis 10.000 dólares iniciales, me daban 18.700 dólares. Estaba listo para el pago inicial. Pero antes de hablar con el señor Ramírez, necesitaba asegurar el préstamo. Fui a un banco que había investigado, uno que ofrecía hipotecas para personas con empleos estables como el mío. Llevé mi contrato de trabajo, recibos de sueldo, estados de cuenta y una carta explicando mi intención de comprar la casa.
La asesora, una mujer llamada Laura, revisó mis documentos y me dio buenas noticias. Con mi sueldo de $3.200 al mes y $18.000 para el enganche, podía calificar para un préstamo de $52.000 con una tasa de interés decente. El proceso no fue instantáneo. Tuve que llenar formularios, esperar revisiones, y pagar una pequeña tarifa por la evaluación de la propiedad. Pero después de 2 semanas, el banco aprobó el préstamo. Sentí una emoción que no puedo describir. Todo por lo que había trabajado, cada hora extra, cada noche sin dormir, estaba dando frutos. Ahora solo necesitaba cerrar el trato con el señor Ramírez. Lo llamé para una reunión final, esta vez en su oficina, un lugar pequeño lleno de papeles y fotos de su familia. Le expliqué cómo sería el pago, y con una mezcla de sorpresa y alivio me dijo: Edison, eres un hombre serio, tus padres me deben 6 meses de renta ahora, y estoy a punto de demandarlos. Si puedes cerrar esto rápido, la casa es tuya por $70.000, y me olvido de la deuda de tus padres. No podía creerlo. Había esperado negociar, tal vez rogar, pero el señor Ramírez estaba tan frustrado con mis padres que estaba dispuesto a cerrar el trato de inmediato. Firmamos un contrato de compraventa ese mismo día. Le entregué un cheque por $18.000 como pago inicial, y el banco se encargaría de transferir los $52.000 restantes en una semana, una vez que se completaran los trámites legales. La casa sería mía. La casa donde crecí, la casa que mantuve durante 3 años, la casa de la que me echaron como si no valiera nada. Mientras esperaba que se finalizara la transacción, empecé a planear mi regreso. No iba a ser una visita cualquiera. Quería que mis padres sintieran lo mismo que yo sentí cuando me echaron: humillación, impotencia, y la certeza de que habían perdido todo. No era solo venganza, aunque admito que la idea me emocionaba. Era justicia. Por cada vez que me llamaron carga. Por cada noche que pasé preguntándome si valía algo. Por cada dólar que ahorré mientras ellos vivían en la casa que yo había pagado. Así que después de 2 semanas, llegó el día. Conduje hasta la casa de mis padres, que ahora era mía, aparqué la moto, tomé las escrituras del maletín que llevaba, y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía fuerte, pero no era miedo. Era anticipación. Había soñado con este momento durante meses, y ahora estaba aquí. Toqué la puerta y esperé, con las escrituras en la mano, listo para cambiarlo todo. La puerta se abrió, y ahí estaba mi madre, Elena, con un delantal manchado y una expresión de cansancio. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Edison, exclamó, como si hubiera visto un fantasma. Antes de que pudiera decir más, mi padre, Gonzalo, apareció detrás de ella, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí?, gruñó, sin un ápice de calidez. No respondí de inmediato. Entré sin pedir permiso, pasando entre ellos, y me detuve en el centro del comedor. La casa estaba igual, pero más descuidada. El sofá que compré estaba gastado, las cortinas polvorientas, el aire olía a humedad. Me giré hacia ellos, sosteniendo las escrituras en alto. No vengo a visitar, dije, con una calma que escondía la tormenta en mi pecho. Vengo a decirles que esta casa ahora es mía. El silencio fue ensordecedor. Mi madre se llevó una mano al pecho, y mi padre dio un paso hacia mí, como si no entendiera. ¿De qué hablas?, dijo, con un tono que mezclaba confusión y desafío. Saqué las escrituras y las puse sobre la mesa, dejándolas caer con un golpe seco. «¿La compré?», dije. Mi madre me felicitó, con lágrimas en los ojos. «Edison, hijo, siempre confiamos en ti. Sabíamos que eras capaz de grandes cosas. Qué bueno que la casa es tuya ahora, porque ya no podíamos pagar el alquiler». Mi padre, siguiéndola, intentó una sonrisa torpe. «Sí, qué bueno, viviremos gratis. Al fin la vida que merecemos». Sus palabras me dieron asco. Era exactamente lo que esperaba: hipocresía, manipulación, como si no me hubieran echado hace un año con palabras que aún me quemaban. «Ya no nos sirves», habían dicho. «No queremos mantenidos». Me acerqué a ellos, mirándolos a los ojos. «Ustedes me llamaron carga. Me echaron cuando más los necesitaba, después de que los mantuve por 3 años sin pedir nada. ¿Y ahora quieren vivir gratis? No. Nunca volveré a mantenerlos. Jamás». Mi madre se puso a llorar, cayendo de rodillas. «Por favor, Edison, no nos hagas esto. Somos tu familia». Mi padre, perdiendo la compostura, empezó a gritar. «Eres un desagradecido. Te dimos todo y ahora nos tratas como basura». Sus palabras eran un eco de las suyas propias, y eso me dio fuerza. «No», dije, cortante. «Ustedes me trataron como basura.
ahora solo estoy devolviéndoles el favor. Tienen hasta mañana para recoger sus cosas y largarse. Si no, llamaré a la policía. No había vuelta atrás. Mi madre sollozaba, mi padre maldecía, pero yo no sentía lástima. Sentía justicia. Cada humillación, cada noche de hambre, cada dólar ahorrado con sudor, todo había valido la pena por este momento. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta, y antes de salir, dije, tienen 2 días para irse, y me fui. Salí, subí a mi moto, y manejé sin rumbo por un rato. La rabia se mezclaba con una satisfacción profunda, como si me hubiera quitado un peso de encima. No sabía a dónde irían mis padres, y no me importaba. Ellos habían elegido su camino cuando me echaron. Yo había construido el mío, paso a paso, hasta reclamar lo que era mío. Días después, supe que se habían ido a vivir con un primo lejano. No volví a hablar con ellos, y no quería hacerlo. La casa seguía llena de recuerdos, pero ahora era un símbolo de mi victoria. La limpié, la pinté, y la hice mía de verdad. Cada vez que entraba, sentía paz. Había ganado, no solo la casa, sino mi dignidad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.